que es académico de número de la Real Academia de Medicina de Baleares, pero también saben ustedes que es un miembro destacado del Cuerpo Nacional Veterinario. Bueno, Bartolomé nació en Palma de Mallorca en el año 1935. Tras sus estudios en esta ciudad, se traslada a Zaragoza para cursar la carrera de veterinaria, en cuya facultad se licencia en el año 1958. Amplía estudios en el extranjero, Alemania, Francia, Dinamarca y Reino Unido, sobre patología y reproducción en ganado vacuno y porcino, y se especializa posteriormente en selección y mejora ganadera en Canadá y Estados Unidos, materias sobre las que ha publicado diversas monografías y artículos y dictado numerosas conferencias, no solo en España, sino también en distintos países europeos. En el año 84 se gradúa como doctor en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, con la calificación de sobresaliente cum laude por su tesis sobre la oveja de raza mallorquina. Viajero incansable, conoce profesionalmente gran parte de los países con una tecnología ganadera avanzada, habiendo asistido a numerosos simposios y reuniones internacionales. Sus primeras armas como veterinario en las Islas Baleares las hace como director técnico de Auxiliar Agrícola Mallorquina y de Fomento Agropecuario del Mediterráneo entre los años 61 y el año 70. Para el mandato 61-66 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, colaborando en la modernización de los mercados de esta ciudad e iniciar los proyectos para la construcción del nuevo matadero municipal. Es en el año 1970 que ingresa como proposición en el Cuerpo Nacional Veterinario del Ministerio de Agricultura y es destinado a las Islas Baleares, donde ocupa hasta el año 2002 la jefatura del Servicio de Ganadería dependiente de la Administración Central, hasta el año 81 y posteriormente de la Administración Autonómica. En el año 1971 es elegido miembro de la Diputación Provincial de Baleares, periodo en el que impulsa la reestructuración y mejora de los servicios del Instituto de Biología Animal de Baleares para convertirlo en el motor de la mejora productiva y sanitaria de las islas. Y es en el año 1978 que finaliza su mandato de diputado. Su vocación veterinaria y el gran conocimiento de la problemática profesional le llevan por elección en el año 76 a la presidencia del Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares, cargo que ocupa de forma ininterrumpida hasta el año 2001. Entre los años 1986 y 1997 es elegido vicepresidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, en el que desempeña una importante labor en la consolidación de la estructuración autonómica de la organización colegial. Durante este periodo, por su conocimiento de la profesión y capacidad de diálogo, es nombrado representante de la Organización Colegial Veterinaria Española en distintos organismos y foros internacionales, como la Federación Veterinaria Europea, desde el año 1989 al 2009, la Asociación Mundial de Veterinaria 1988-2002 y la Asociación Veterinaria Euroárabe 1996-2006. En 1990 es elegido académico de número de la Real Academia de Medicina de las Islas Baleares. Su discurso de entrada versó sobre la rabia como zoonosis, problema actual y futuro. En el 2002 es elegido secretario general de dicha Real Academia, cargo que ocupa hasta el 2010, y en el 2006 es elegido presidente de dicha entidad hasta el 2014. En el año 2000 deja el servicio de ganadería y es nombrado jefe del Servicio de Coordinación Ganadera de la Consejería de Agricultura de Baleares, cargo en el que cesa por jubilación en septiembre del 2005. En diciembre del 2003 es distinguido por el Ministerio o por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación con la encomienda del número de la Orden del Mérito Agrícola, Pesquero y Alimentario por su continuada labor en la mejora ganadera de las islas. En octubre del 2005 es nombrado presidente de honor del Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares por su dedicación y esfuerzo por el reconocimiento y mejora de la profesión veterinaria en la comunidad autónoma de las Islas Baleares. Al jubilarse de su trabajo en la Administración, en septiembre del 2005, sigue colaborando de forma activa durante unos años en el que ha sido siempre su gran afición, las razas autóctonas de nuestras islas, actuando como asesor técnico del Patronato de las Razas Autóctonas de las Islas Baleares, razas sobre las que ha publicado, bajo el patrocinio de la Consejería de Agricultura y Pesca, distintas monografías sobre el origen y situación actual de las mismas. Bueno, esta es una breve presentación, es una presentación realmente donde podéis ver que realmente ha llevado una vida profesional muy activa. Yo diría que Bartolomé Anguera, aparte de su formación
veterinario creo que tiene un componente humano muy importante que es apreciado por todos nosotros. Y nada, le damos la palabra porque va a hablar sobre un largo camino, historia de los équidos de las Islas Baleares. Entonces va a hacer la presentación, la va a hacer también con diapositivas, de manera que creo que va a quedar muy ilustrada su intervención. Le va a pasar... Le va a pasar ella. Buenas tardes a todos. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos y ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Creo que para un veterinario no hay distinción más alta que ser invitado por la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España para impartir una lección o una charla sobre cualquiera de los numerosos temas que aborda nuestra profesión. La verdad es que para mí es una gran satisfacción, pero lo que voy a impartir no es una lección, sino un cúmulo de reflexiones sobre un tema de los que hasta que no te jubilas no tienes tiempo para dedicarte a ello. Se trata simplemente de un estudio por una persona que nació en una isla, Mallorca, que se plantea averiguar cómo aparecieron los équidos en su tierra y cómo se han desarrollado a lo largo de la historia hasta nuestros días. Y nada más, voy a intentar explicar todo esto. El título es Un largo camino, historia de los équidos de las Islas Baleares. Los équidos han sido siempre objeto de especiales cuidados por parte del hombre, habiéndose señalado al caballo, al asno y al mulo domésticos como una de las conquistas más apreciadas que el hombre ha hecho sobre el reino animal. Bajo la dirección y la intervención del hombre, los équidos han desarrollado y perfeccionado sus aptitudes y acrecentado sus rendimientos que le han conducido a cumplir de forma muy satisfactoria los diferentes servicios que con el paso del tiempo se le han requerido, conduciéndole a desempeñar un papel trascendental en la historia de nuestra civilización. Como género, su origen y difusión mundial han sido ampliamente estudiados y su antigua presencia reconocida en múltiples países durante estos últimos siglos por el hallazgo en cuevas de pinturas de équidos integradas en el denominado arte paleolítico o bien en excavaciones arqueológicas realizadas que han proporcionado el conocimiento de su presencia desde su fase prehistórica hasta nuestros días. ¿Cuándo y cómo empezaron a ser domesticados estos animales ha sido desde hace años objeto de estudio? De los trabajos más recientes, uno, realizado por las universidades inglesas de Exeter y Bristol y publicado en 2009 por la revista Science de Estados Unidos, y otro de la Universidad de Cambridge, publicado en 2012 en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, se concluye que los primeros caballos domésticos vivieron hace unos 5.500 años en la zona norte del actual Kazajistán, país situado en la estepa occidental euroasiática, en pleno desarrollo de la cultura Botai y siempre en base a los restos investigados de los animales hallados en aquella zona por un equipo internacional de arqueólogos. Por lo que a la domesticación de los asnos se refiere, los hallazgos arqueológicos sugieren que este hecho se produce hace unos 5 o 6 mil años. En marzo de 2008, la edición online de la revista Proceedings de la antes mencionada Academia Nacional de Ciencias Veterinarias de Estados Unidos daba a conocer un trabajo todavía en aquellos momentos no publicado, titulado Domesticación del asno, nuevos datos sobre fechas, proceso e indicadores, llevado a cabo por un grupo de investigadores de la Washington University en San Luis y basado en el estudio realizado sobre 10 esqueletos de asno localizados en 3 tumbas del complejo funerario de uno de los primeros faraones en Abidos, localidad del Alto Egipto, que planteaba que hace aproximadamente 5.000 años los animales examinados estaban ya en una temprana fase de domesticación,
Aparte de aparecer todos ellos rodeados de aperos, sus articulaciones presentaban determinadas lesiones que reflejaban que en vida se les había utilizado como animales de carga. Una vez centrados en este hecho básico de la domesticación de équidos y básico también en la historia del hombre, podemos plantear ya cómo y cuándo tuvieron su entrada en las islas. Desde el punto de vista histórico, las Islas Baleares, por su posición estratégica en el mar Mediterráneo, han sido pieza clave en los grandes sucesos de la historia de este mar, con unos acontecimientos, invasiones, guerras, prosperidad y hambrunas que las han afectado una y otra vez en su conjunto, aunque con distinta intensidad a cada una de ellas, lo que individualmente ha creado la posibilidad de vivir experiencias distintas que han marcado la trayectoria de cada isla. Las que hoy conocemos como Islas Baleares estuvieron en sus inicios divididas por los helenos como Gimnesias, que comprendía las islas de Mallorca y Menorca, y Pitiusas, que comprendía Ibiza y Formentera, denominación que cambió ya con los dominios de cartagineses y romanos, que denominaron como Balearia al conjunto de Mallorca y Menorca, en tanto que se mantenía la denominación de Pitiusas para Ibiza y Formentera, nombres con los que figuraban ya en los textos de historia y geografía de los autores clásicos como Diodoro Sículo y Plinio el Viejo. La denominación no tendría importancia relevante si no fuera porque en la segunda fase de pobladores llegados a las islas, los ocupantes de cada una de las partes, Gimnesias y Pitiusas, procedían de orígenes distintos y con culturas también distintas, lo que marcó durante una serie de siglos unas costumbres en las formas de proceder y alojarse totalmente distintas. Los griegos, fenicios, cartagineses y romanos fueron destacados y tempranos invasores de las distintas regiones mediterráneas y causantes a la vez de los primeros poblamientos estables en las islas de este mar, así como también de la presencia del caballo y del asno en Baleares. La edad del hierro en Mallorca y Menorca se conoce en general como la edad de la cultura talaiótica, por las características de sus construcciones, en tanto que en Ibiza y los asentamientos y restos arqueológicos encontrados son distintos, al estar ocupada por pobladores primero de origen fenicio y posteriormente por sus descendientes de origen púnico, por lo que a esta fase en Ibiza y Formentera se la denomina edad de la cultura púnica. De acuerdo con los estudios más recientes llevados a cabo en Baleares, se puede afirmar que casi todos los animales vertebrados terrestres presentes en estas islas son producto de la introducción humana. La mayoría de ellos, caprino, ovino, bovino, porcino y canino, habrían llegado probablemente con los primeros pobladores en momentos indeterminados del tercer milenio a.C. Por otra parte, los datos de un estudio realizado muy recientemente en las islas de Mallorca y Menorca sobre el conjunto de 23 poblados talaióticos muestran que los restos arqueológicos más antiguos de ganado equino, caballar, localizados en las islas, se han hallado en un poblado de Mallorca y que datan de la primera mitad del primer milenio a.C. En la segunda mitad de este primer milenio se han hallado más restos de caballos en otros dos poblados de Mallorca, datados de los siglos IV y III a.C. respectivamente, habiéndose encontrado restos también en un poblado talaiótico de Menorca, del que datan su origen entre los siglos III y I a.C. Fechas estas que inducen a pensar que hubo entrada de caballos en las islas en distintas fases. En el caso del asno, los hallazgos arqueológicos en la isla de Mallorca y de Menorca están datados en la segunda mitad del siglo I a.C., de los que dos pertenecen a Menorca y uno a Mallorca. En Ibiza, a día de hoy, solo se han localizado restos de un caballo y un équido no clasificado, ubicados entre los siglos V y III a.C., en dos explotaciones rurales investigadas, Sejovería y Sordenchim, situadas en los alrededores de la ciudad de Ibiza,
De lo que sí se dispone en esta isla es de piezas de cerámica procedentes de este periodo, halladas en las excavaciones que reproducen en forma de pequeñas imágenes a caballos y asnos, lo que indirectamente señalaría la presencia de estos animales en las Pitiusas. Por lo que se refiere al origen de los caballos en las islas, es difícil evaluarlo con certeza, ya que era un animal de amplia distribución en el área mediterránea. Los estudios actuales plantean la circunstancia y coincidencia de la reintroducción de este equido a partir del siglo VII a.C. en la zona este lindante con el mar del territorio que ocupa actualmente Cataluña en la península ibérica y que coincidía con los primeros establecimientos coloniales de los fenicios en las zonas costeras de esta región. Hecho este, que propiciaría la tradicional creencia de que el caballo de las islas y el catalán, que hace años desapareció, tenían la misma procedencia. A diferencia del caballo, la procedencia del asno es clara. Se trata de un animal originario del nordeste africano que se expandió por el Mediterráneo desde el Oriente Próximo, impulsado por los asentamientos fenicios que, como eficientes pobladores y buenos comerciantes, fomentaron su difusión con notable éxito por todos los territorios que lindaban con el Mediterráneo y, como no, por sus islas. Su presencia en los asentamientos fenicios del sur de la península ibérica está documentada a partir de los siglos VIII y VII a.C., fechas compatibles con su trayectoria con los hallazgos de los restos arqueológicos de estos animales en Mallorca y Menorca antes citados. Por otra parte, el uso de estas dos islas, Mallorca y Menorca, y de sus habitantes, los famosos honderos baleares, primero por las cartagineses, con motivo de las dos primeras guerras púnicas, situadas entre los años 264 y 146 a.C., y posteriormente por los romanos, que los incorporaron oficialmente a sus tropas a nivel mediterráneo, induce a pensar que la entrada y presencia de equidos en Baleares como plataforma logística, aunque fuera transitoria, se dio con asiduidad. Los primeros datos escritos en los que se menciona la presencia de equidos en Baleares pertenecen al historiador Diodoro Sículo, de origen griego, aunque nacido en Sicilia, que vivió entre los años 90 y 30 a.C., y que fue autor de la biblioteca histórica, que constaba de 40 volúmenes. Los datos referentes a las Islas Baleares que aparecen en la citada obra se han recogido de distintos libros que versan sobre temas de historia que afectan a Baleares y que se publicaron en diferentes fechas y que recogen las siguientes citas. La primera es en la isla de Menorca se criaba mucho ganado de todos los géneros, especialmente mulos, muy corpulentos y de voz muy sonora. Esto figura en un libro que figura en la bibliografía de la parte escrita de la conferencia y tal. Es del año 1762. La segunda es que producían también estas islas, se refiere a Mallorca y Menorca, ganados de todas clases y unos mulos muy diferentes de los nuestros, así por su corpulencia como por su grito. Es del año 1841. Y la tercera, los habitantes de Baleares en aquella época eran de los más esforzados y pelearon repetidas veces en los ejércitos cartagineses. La fertilidad de su territorio suministraba a Cartago no solo productos agrícolas, sino también mulos y caballos que servían para los usos domésticos y para el campo. Esto es del año 1857. Si existía una producción de mulos de prestigio reconocido, es obvio aceptar la existencia previa y controlada de caballos y asnos, de los cuales y mediante su cruce genético se obtenían los mulos poseedores de estas particulares características y que tanto favorecieron su comercio desde los principios de nuestra era. De entre los escritos, para mí más completos, desarrollados sobre la dominación musulmana en Baleares, titulado La época medieval islámica en Mallorca, en su apartado 712, Mallorca bajo el Islam, expone los siguientes textos. En esta fecha, se refiere al año 1015, comienza la etapa de la taifa de Denia Baleares. Los tributos, se sobreentiende que cobrados por la taifa, se obtuvieron gracias al control estatal de los caballos y mulos mallorquines. En otro apartado del mismo estudio, el 714, Agricultura y Ganadería, se expone el siguiente texto. Por último, también se documenta la cría de caballos y mulos
sobre todo donde las explotaciones eran más dispersas y los espacios de pastos más extensos. Al parecer, los caballos de raza constituían la base de una riqueza privada de tipo tribal. Las taifas, al irse el califato de Córdoba, se dividieron en casi 15 taifas por toda España. Y al parecer los caballos de raza constituían la base de una riqueza privada de tipo tribal sobre esta producción equina de Baleares. Hablan diferentes fuentes árabes como Ibn el-Khatib, Ibn Huayt y Al-Zuri, todos ellos destacados geógrafos e historiadores, y se puede concluir, por tanto, que existía una abundante ganadería de consumo interno, constituida por ovejas, cabras y vacas, al mismo tiempo que se potenciaban productos encaminados a la exportación a gran escala, entre los que estaban los caballos y las pieles adobadas. Ya más tarde, el 31 de diciembre de 1229, el rey Jaime I de Aragón conquistó la capital de Medina Mallorca y posteriormente el resto de la isla. Tras la conquista, Jaime I distribuyó el territorio conquistado entre los nobles, instituciones eclesiásticas y caballeros que le acompañaron en la campaña, de acuerdo con lo dispuesto en lo que ellos llamaban el libro del reparto. Finalizada la contienda, y una vez conseguidos los objetivos militares de la expedición, el rey Jaime I tuvo que enfrentarse a algunos problemas serios, como fue el reparto del botín entre tropa y promotores de la expedición, hecho que llevó a la insurrección de los primeros. Ya tranquilizada la situación, se tuvo que atender a la rápida salida de las tropas de la isla, al regresar estas a sus lugares de origen, hecho que condicionó al rey a tener que reclutar a 150 caballeros en la península, equipados con sus armas y caballos, para que colaboraran al mantenimiento del orden en la ciudad y terrenos conquistados, en tanto se organizaba el sistema para la defensa de toda la isla. Para organizarlo, optó por uno de los sistemas ya usados en Aragón y Cataluña, conocido como caballerías, consistente en que los nuevos beneficiarios de las tierras conquistadas, según su extensión y o características, debían aportar uno o más caballeros con sus caballos y armas, adiestrados en el uso de las mismas, para participar, en el momento que se les convocara, en la defensa de la comarca donde estaban ubicadas sus propiedades, sistema que se conoció en Baleares como de los caballos armats, de los caballos armados. El número de caballos armados que se asignó a cada isla fue inicialmente de 130 para Mallorca, 17 para Menorca y 16 para Ibiza. En teoría, el sistema, que ya disponía de cierta experiencia en los reinos peninsulares, iba a funcionar, pero no fue así, porque problemas no faltaron. Pau Cateura, profesor de la universidad e investigador isleño, en un trabajo publicado en 2004 y titulado Caballeros mediterráneos de la Edad Media, señalaba como una de las causas principales de la escasa rentabilidad de las tierras adjudicadas al lento proceso de ocupación del territorio, que como confirmación afirmaba que 15 años después de la conquista existen todavía porciones señoriales en las que solo una cuarta parte de las mismas está cultivada y explotada. El mencionado autor, siguiendo con la problemática, señala como segundo agravante que dentro de estos desequilibrios se encuentra la falta de animales para cabalgar. Los caballos y otros animales capturados a los musulmanes en 1230, unas pocas semanas después de la conquista, fueron vendidos en gran parte fuera de la isla, ya que formaban parte del botín que fue subastado después de ocupada Medina Mallorca. El resultado fue que el precio de caballos y animales de labranza fue prohibitivo durante muchos años. Y ya como colofón, después de reseñar la indumentaria que debían usar los caballeros en combate, finalizaba con su último argumento. Como vemos, los caballos, parte esencial del equipo de un caballero, eran muy costosos y también lo era su equipo de armas. Con todo ello, es fácil comprender que muchos de los propietarios iniciales arrendaran las tierras recibidas para su explotación, pasando ellos a vivir en la ciudad o en sus cercanías, manteniendo, eso sí, el compromiso de participar en los equipos de caballos armats para la defensa de la isla.
Transcurridos 20 años de la conquista de la isla por el rey Jaime I de Aragón, se hizo ya notoria la problemática de este sector y se iniciaron las restricciones y controles en el mercado caballar, ya que el año 1249 el mismo rey ordenó que durante 3 años seguidos no pudieran sacarse yeguas de Mallorca a los efectos de salvaguardar la cría de estos animales en las islas. A partir de este momento y de las etapas de gobierno posteriores al citado rey, he recogido de documentos y publicaciones antiguas de las islas datos que suman hasta 42 anotaciones sobre temática equina, de las cuales 7 son disposiciones legales de carácter restrictivo respecto a la venta de caballos y yeguas fuera de la isla. Otras 3 imponen normas para obligar la cubrición de las yeguas por caballos, frente a la extendida costumbre de cubrición por garañones. 4 son para incorporar el uso de caballos en actividades de contenido religioso y lúdico. 10 que regulan una serie de obligaciones a cumplir por los propietarios de mulos y mulas, exigiendo la presencia de caballos enteros en las explotaciones agrarias y también fuera de este contexto, dando prioridad, cuando no exigiendo, el uso del caballo para la cubrición frente al ganado asnal. 4 de propuestas y quejas a las autoridades del gobierno central por la falta de caballos para el ejército. 2 que recuerdan el uso obligatorio de caballos a los varones y caballeros partícipes en su día del reparto de tierras. 1 que afectaba a los jurados, personajes destacados del Gran y General Consell del Reino de Mallorca, creado el año 1373, eximiéndoles de algunas obligaciones sobre el uso de caballos, y otras varias de distinta temática equina. Por su contenido pueden apreciarse 2 periodos claramente vinculados con la mentalidad y conocimientos imperantes en cada una de las 2 épocas, en una región insular y territorialmente reducida, como era el caso de las Islas Baleares, que tenían el mismo denominador común. Disponían de un censo de ganado caballar insuficiente para sus necesidades, motivado en gran parte por la prioridad manifiesta de los ganaderos en cubrir las yeguas por garañones, dada la demanda que tenían las crías obtenidas de este cruce tanto del mercado local como en el exterior. El primer periodo abarcaría desde inicios del siglo XIII hasta finales del siglo XVII y el segundo desde el último tercio del siglo XVII hasta los inicios del siglo XX. El primer periodo, que se había iniciado con la conquista de la isla por el rey Jaime I de Aragón, finalizaba concretamente el 21 de marzo de 1674, a raíz de una reunión celebrada en la ciudad del Reino de Mallorca entre los jurados de la universidad, los de la ciudad y los del Reino de Mallorca, en la que se ocuparon extensamente de la carencia de caballos en la isla y discutieron. En este caso, la universidad tiene un resultado distinto al que entendemos por universidad actualmente. La universidad en aquellos tiempos, al menos en Baleares, era la representación que tenía cada uno de los municipios en el Gran y General Consell que tenían en la isla. Van por orden. La ciudad del Reino de Mallorca eran los prioritarios, los jurados de la universidad eran los representantes de los municipios del Reino de Mallorca, y los de la ciudad los representantes de la ciudad de Palma, en la que se ocuparon extensamente de la carencia de caballos en la isla y discutieron, así está matizado en el documento, científica y determinadamente si sería más conveniente introducirlos de Cataluña, de Nápoles o del Reino de Cerdeña, decidiéndose que se trajeran de Cataluña, toda vez que los de Cerdeña eran vastos y de mala raza, y de los de Nápoles me imagino que por las distancias el coste sería superior. Con esta decisión finalizaba una época con un meditado cambio de actitud referente a la solución de un problema, considerado grave por el gobierno y la población, ya que afectaba a la defensa de las islas y a las explotaciones agrarias, a la par que manifestaba también la voluntad de un pueblo mantenido durante siglos para conservar unas razas que consideraban adecuadas a las necesidades de su población. Durante el segundo periodo, de 2 siglos de duración,
y que va del siglo XVIII hasta los inicios del XX, el conjunto de anotaciones recogidas, vinculadas a los ejidos en su primera fase, es elevado y tratan en su mayoría de problemas de gestión administrativa con el gobierno central, donde se repite la problemática surgida para proveer con caballos de la región a los regimientos que el propio gobierno central había trasladado a las islas de 1715, lo que obligaba a requisar de las explotaciones agrarias de forma intermitente un elevado número de caballos para su uso en los regimientos destinados básicamente en la isla de Mallorca, con el generalizado enfado y malestar de la población rural. Gran parte de las razones de esta situación deben buscarse en que, finalizada la Guerra de Sucesión en España, a raíz de la aprobación de varios decretos de nueva planta para las islas de Mallorca e Ibiza, se abolieron las leyes e instituciones propias del Reino de Mallorca, lo que conllevó, entre otras muchas cosas, la disolución del ejército de las dos islas antes citadas, ya que Menorca en 1713 había sido cedida a Inglaterra por el Tratado de Utrecht. Con este motivo, según se reseña en los archivos de la Real Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del País, se envió a esta isla la competente guarnición de tropa reglada española. Y a raíz de esta nueva situación, y durante prácticamente todo el siglo XVIII, las islas de Mallorca e Ibiza, no por el peligro que podían significar sus habitantes, sino por la presencia del ejército inglés en la vecina isla de Menorca, se vieron militarmente apoyadas por tropas españolas, acompañadas y suplidas con frecuencia, hasta 1768, por tropas de caballería francesas, escocesas, irlandesas, italianas y hasta alemanas y suizas. Tropas estas que motivaron una elevada presión sobre la cría caballar de la isla a la hora de reponer sus bajas o ampliar sus destacamentos de control de distintos puntos de las islas, ya que los regimientos desplazados a Baleares, aparte de su mayor tamaño sobre las anteriores tropas isleñas, tenían estancias largas en la isla, situación que se mantuvo hasta 1768, al ser sustituidas por los regimientos de dragones españoles de Almansa y de Numancia principalmente, siendo estos los que más tiempo cumplieron con este cometido en Mallorca hasta el año 1803. Otro tema recurrente, que apareció avanzado el siglo XIX, derivaba de la petición en 1860 por parte de la Junta de Agricultura del Gobierno Balear al Gobierno Central para que se creara en Mallorca una parada de sementales dependiente del Gobierno, ya que muchas yeguas eran cubiertas en Baleares por garañones y, de acuerdo con los datos estadísticos sobrantes en la institución solicitante, solo 3 yeguadas de caballo mallorquín de la isla disponían de un caballo semental propio para su uso en la explotación, en tanto que el resto, que eran una gran mayoría, no disponía de sementales adecuados. Dicha petición fue atendida por el Estado, aportando 2 caballos de raza andaluza, confío que de capa negra para mantener la tradición de la isla, pero el documento no menciona tipos de capa, solo que eran andaluces, sementales que ya actuaron el mismo año y que el año siguiente, 1861, debido a la buena acogida tenida, aumentaron su número con 2 ejemplares más de la misma raza, cifra que, de acuerdo con la normativa dispuesta por la Real Orden de 20 de marzo de 1866, aumentaron de nuevo con 2 sementales más. 8 años duró esta situación, ya que en 1868, al iniciarse la que se denominó Revolución de Septiembre, por orden superior, algunas paradas de sementales en España, entre ellas la de Mallorca, y ante esta situación, la Diputación Provincial se hizo cargo de la misma, adquiriendo los sementales aportados anteriormente por el Estado, llevó a cabo algunas reformas en las instalaciones y servicios y finalmente añadió algunos sementales más sin especificar raza para uso de los ganaderos. De todo ello trasciende de forma evidente
el cambio que se planteó con el inicio de una nueva era en una región que prácticamente había sido autónoma en sus decisiones del siglo XIII y que súbitamente se encontraba instalada en un estado centralizado al cual el gobierno insular planteaba los temas, pero las soluciones con alguna frecuencia tardaban o no llegaban. Pero no podían ser siempre negativas las noticias recogidas sobre los équidos de Baleares en este largo periodo de 7 siglos. Durante el último cuarto del siglo XIX se inició para los criadores del asno balear una época dorada, a través de la exportación de reproductores con destino al estado de Kentucky de los Estados Unidos de América. La fuerte demanda de asnos por este estado norteamericano fue notoria en los países del área mediterránea, y la fortuna, apoyada por la calidad en este caso, sonrió a los criadores de Baleares, que vendieron tantas cabezas y a unos precios tan elevados que llegó a temerse su extinción en la isla de Mallorca, razón por la cual la administración balear llegó a preparar medidas legales para evitar esta situación. Otro dato agradable a tener en cuenta es la alta estima que tuvieron en Estados Unidos los animales importados de Baleares, de los que 2 de ellos figuran en el registro fundacional de la American Mammoth Jack Stock, creada en 1888. Estos 2 animales mencionados, rebautizados en el momento de su inscripción en el libro de registro de la raza, figuran como King of Inca. Inca es un municipio de Mallorca donde se suelen celebrar cada jueves una feria de animales y tal, y el otro animal se llamaba King, o le bautizaron con el nombre de King of Mallorca, ya conforme al nombre de la isla, constando en el mismo, donde anotan todos los datos de ese animal, el año de nacimiento, el importador, destino geográfico y características biométricas. La entrada en el siglo XX, ya más cercana a nosotros, estuvo marcada por un profundo cambio en la relación entre seres humanos y los caballos. Sobre esta época, Jean-Pierre Digard, renombrado antropólogo francés, en un artículo suyo titulado Una historia del caballo, arte, técnica y sociedad, publicado en 2007, describe claramente la gran ruptura producida en la historia del hombre y, en efecto, explica la situación utilitaria del caballo, que permanecía con cambios relativamente pequeños desde la época de su domesticación, que se enfrentaba ahora a unas nuevas situaciones técnicas y culturales que mostraban un cambio brusco y notable en los términos de forma y del ritmo de vida que se avecinaba. El transporte urbano, con équidos, pleno todavía de vitalidad en el siglo XIX, finalizó en unas pocas décadas del siglo XX. Una situación similar, aunque más lenta, se produjo en el trabajo agrícola, ya que la participación de estas familias de équidos se redujo notablemente, cambiando también así la vida cotidiana del agricultor en un sentido favorable. Los regimientos de caballería militares se redujeron en forma importante y tuvieron que replantear sus objetivos, pasando de la participación activa directa en las confrontaciones a tareas tácticas de vigilancia y de ayuda en terrenos especialmente difíciles para los vehículos que iban apareciendo. Si todo esto ocurría en el continente, lo mismo estaba ocurriendo en las Islas Baleares, con más lentitud, pero con las mismas expectativas que se convertían en realidad en el día a día del siglo XX. El mundo del caballo y del hombre habían cambiado. Lo interesante en aquel momento era intentar adivinar qué derroteros iban a tomar los équidos y si esta relación humano-caballar se podría restablecer en algún sentido, ya que los derroteros del hombre parecían no tener marcha atrás. En general, estaba claro, por una serie de circunstancias, todas ellas razonables, que los censos de caballos dedicados al transporte, trabajos agrarios y ejército iban a sufrir un descenso numérico importante, que podía llevar incluso a su desaparición si no se daban circunstancias que motivaran el uso de los équidos y restablecer un tipo de relación como la antes existente. Y llegados casi ya al final, de una forma extractada, querría dedicar la última fase de esta exposición
a la situación actual de los équidos en nuestras islas, toda vez que llevamos ya más de un siglo transcurrido desde que se produjeron los cambios antes mencionados en la relación hombre-caballo. De acuerdo con los datos recogidos de los censos de los équidos de Baleares desde 1865 hasta 2016, al final se hace evidente un claro descenso a cifras ínfimas en los grupos de ganado asnar y mular y un aumento notorio de nuevas razas en el ganado caballar. A día de hoy, la situación de las razas de la familia de équidos propias de las Islas Baleares, aceptadas por el propio Ministerio de Agricultura y siguiendo las directrices de la FAO, son las siguientes. Raza equino caballar mallorquina. Recibe su nombre de la isla de Mallorca, donde se originó. Procede de la variante meridional de los primitivos caballos de la península ibérica, existiendo referencias a la raza desde antiguo. Destacó desde sus inicios por su producción mulatera. Está integrada en el grupo de razas autóctonas en peligro de extinción y conformada por 325 animales activos registrados en el libro genealógico a día de hoy y dispone de programa de mejoras aprobado. Raza equino caballar menorquina. Debe su nombre a la isla de Menorca, donde se originó. Procede de la variante meridional de los primitivos caballos de la península ibérica y disponen de una especial agilidad y gran capacidad para la doma. Está integrado en el grupo de razas autóctonas en peligro de extinción. Su censo está conformado por 927 ejemplares inscritos en el registro definitivo del libro genealógico y dispone de programa de mejora aprobado. Raza equino asnal balear. Recibe su nombre de las Islas Baleares, en las que se originó la raza, desarrollada a partir de una población doméstica que habría llegado a las islas en tiempos prehistóricos, desde diferentes zonas del área mediterránea y conformada por ejemplares domésticos descendientes de Lacus asinus somaliensis. Es una raza muy apreciada para la producción mulatana. Está integrada en el grupo de razas autóctonas en peligro de extinción y conformada por 474 ejemplares en el censo oficial. Dispone igualmente de programa de mejora aprobado. Es curioso observar al filo de la historia que al mismo tiempo que se planteaba a fines del siglo XIX la posible desaparición de los équidos, nacían actividades que relanzaban una nueva y rápida relación entre los humanos y los caballos. Entre las razas equinas han existido siempre líneas o subgrupos cuya locomoción se adapta al trote, marcha intermedia entre el paso y el galope. Francia en Europa en 1836 y Estados Unidos en América en 1848 fueron los países que iniciaron la selección de caballos destacados en este modo de desplazarse, selección esta acompañada en una segunda fase por la velocidad desarrollada durante el desplazamiento. En estas primeras fases no se tenía en cuenta la raza del animal, sino su comportamiento en los dos factores antes mencionados, y a partir de ahí se acabaron configurando razas denominadas como caballo trotador en distintos países. Baleares, en este sentido, se decantó desde los inicios del siglo XX por estas nuevas razas y, en concreto, por la competición deportiva de caballos al trote, opción que sigue siendo la más nutrida con un censo de 8.902 cabezas inscritas en 2015 y registradas todas en su libro genealógico. Es curioso también observar cómo a finales del siglo XX, Baleares, en estos relativamente pocos años transcurridos, había sido ya capaz de situarse a finales de este siglo en un censo caballar de 13.922 cabezas, de las cuales el 71% correspondía a razas puras, lo que convertía a las islas como la segunda comunidad española en cuanto a censo de razas puras. Del análisis de estos datos, parece que al menos en Baleares la relación entre el hombre y el caballo se ha recuperado, con distintos componentes y actividades
pero con un factor que creo se debe destacar: la buena relación con respeto y amistad que ha surgido entre ambos, iniciada por los humanos y correspondida por los équidos. Relación no equiparable todavía a la que se tiene con las mascotas, algo a que tal vez pueda llegarse algún día. Nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro, pero todo lo que sea avanzar por este camino será siempre satisfactorio y beneficioso para la humanidad. El pueblo balear ha sentido siempre amor y respeto por los équidos, y así ha tenido ocasión de demostrarlo durante los pasados milenios. Mis deseos y los de Baleares son los que la nueva relación entre hombre-caballo, surgida en la fase final del segundo milenio de nuestra era, dure tanto como mínimo como este largo camino que ha recorrido el caballo durante el ciclo devenido de su domesticación. Muchas gracias. Muy bien, por esta excelente presentación de la conferencia sobre la historia de los équidos de las Islas Baleares, y a continuación pues vamos a proceder al turno de preguntas, sugerencias, comentarios. Nadie quiere preguntar nada. Doctor Ismael Díaz Lluvero. Hace unos años, sabes, hicimos un estudio sobre la vocación y las posibilidades agrarias de las Islas Baleares. Lo dirigieron Ramón Tamames, Eugenio Espinosa y José Luis Vizcaína y yo, y por parte de Ganadería. Entonces se hicieron una serie de propuestas, y una en concreto parece que tenía buena aceptación, que era hacer un centro equino en Mallorca, aprovechando pues, la presencia del turismo, el hecho de que los inviernos son menos duros que en las zonas con aficiones equinas en el resto de Europa, y hacer una especie de pupilaje organizado, aprovechando además la existencia de los hipódromos que hay en Mallorca, de las posibilidades además del turismo, etcétera, que hiciesen que se fomentase la cría y el pupilaje de caballos que viniesen del resto de Europa para pasar los inviernos en Mallorca. No sé finalmente qué pasa. Bueno, tuvimos con el caballo menorquín, sí, que se había revalorizado fundamentalmente como consecuencia de su capa, que ha sido un determinante de revalorización. Además por un compañero nuestro, el doctor Belda. Que bueno, ya el caballo negro había desaparecido como consecuencia de que el caballo negro se empleaba sobre todo en coches fúnebres, y entonces ya el único caballo negro que quedaba prácticamente en toda Europa controlado es el menorquín. Entonces se pensó también en la posibilidad de fomentar esas exportaciones de caballos menorquines. Pero la realidad es que después ya no he vuelto a saber. Hubo en un principio que sí, sobre todo el ejército estaba a favor de promover la cría y la explotación de los caballos en Mallorca, sobre todo, pero finalmente cuando murió el responsable, que era un coronel, que se encargó mucho, el último que estuvo destinado allá. Sí, pues al final ya no sé qué es lo que sucedió. No, bueno, gracias por las preguntas. Bueno, yo creo que en parte debido a veces la política, y no he venido como político, tiene sus altibajos, ¿no? Entonces hemos tenido, no sé, la suerte o la desgracia de que periódicamente cada par de años se van sustituyendo unos a otros, y lo que ha intentado iniciar unos partidos, pues a veces lo deshacen los que le siguen en el mando, y en parte un poco el nacimiento de que no se ha elevado adelante ha sido uno, el pase de los libros genológicos y la cría animal o la cría de caballos del sistema militar, diríamos, al Ministerio de Agricultura,
y posteriormente el traspaso a las entidades de criadores de ganado, que era lógico y se veía venir, que colectivamente no han tenido tampoco tanto interés en esto. Entonces, el resto son, diríamos, particulares interesados, y que se ha sustituido de todas formas bastante por las entidades privadas. Existen grupos, hay después de prácticamente, a pesar de que los caballos trotadores empezaron en Mallorca a principios del siglo XX, la gran afluencia ha sido del siglo XXI, y entonces prácticamente suponen, yo creo que el 70% de la población caballar de las islas. El resto está integrada por las tres razas. La crisis económica ocasionó distintos altibajos en este aspecto, porque llegó a ser, según los datos publicados también en algunas publicaciones, la segunda provincia española con mayor número de criadores de caballos extranjeros. Las costumbres derivadas del turismo, los mallorquines y menorquines después se han adaptado con facilidad a ese nuevo tipo de vida y a actividades deportivas que antes no se tenían en cuenta, como son la crianza, el tener tu caballo para practicar ese deporte. Han aparecido nuestros centros de mantenimiento de caballos. Tú tienes tu caballo. Hay no bastantes extranjeros, pero sí hay extranjeros que han practicado la posibilidad de que al entrar en la Comunidad Europea podías tener ya viviendas en los distintos países, mientras las justificaras y tal. Se han afincado en Mallorca y tienes criadores de caballo inglés, de caballo árabe, de caballo de otros tipos, que algunos de ellos son casi los delanteros en número de cabezas que tienen, y entre 6 o 7 razas dejan esto. Ahora hemos de tener en cuenta que casi 9.000 caballos de empleados en el trote del caballo son los que privan en ese momento, y esos creo que han entrado en una dinámica buena en la actualidad, porque durante bastantes años lo que hacían era que se dedicaban a comprar caballos del exterior, principalmente de Francia y Suecia, algunos de Norteamérica y tal, pero el resto, en la actualidad ya hay una serie de ganaderos que ya tienen líneas propias, con los avances de la inseminación artificial. Tienes las ventajas de que si un padre aparece en el norte de Suecia o en Estados Unidos, en el que sea, valdrá mucho o valdrá poco, pero te traen semen o envían la yegua. Hay en montaje una asociación que está previendo el poder traer las yeguas de Suecia, yeguas trotadoras en Suecia en invierno, que pasen un mejor invierno en Baleares, y al mismo tiempo se aprovecha la posibilidad de facilitar las inseminaciones. Existen ya los terrenos para hacerlo y tal. Lo que falta de momento es el capital, pero el plano está hecho y está bien, y existen bastantes, existen también caballos que se van a Francia para la fundición y otros se van a Suecia, a Estados Unidos no, pero que sepa yo, algunos españoles o mallorquines están corriendo ya en Estados Unidos. Y en fin, así como es, yo de centros oficiales para prácticas del caballo, yo creo que con los privados que existen también dan clases. Los críos desde pequeños se aficionan desde el colegio a montar al caballo, y esto se irá extendiendo y tendrán más fuerza de cara al futuro. Los criadores buenos, que yo llamo en mallorquines, lo que harán será mejorar sus animales con inseminaciones de trotones muy destacados que vengan de fuera, para mejorar, participar diríamos, tener su propia línea y participar en las competiciones deportivas, que hay algunas que son exclusivas para caballos de la isla, pero el truco de traer
en Francia, los caballos de trote, cuando tienen un cierto número de puntos en las competiciones que han practicado, premios que han ganado, se castran y pueden participar, pero ya no hay interés económico en que participen en actividades deportivas y se están trayendo para competiciones. Pero lo que se intenta es que esos caballos van bien para correr en la hípica, pero que como criadores de los que tienen prácticas, que quieren tener razas de caballo trotador, que no es el camino. Tienen que buscar tener líneas propias que tengan un mínimo de capacidad para poder competir, y es a lo que se está optando y siguen aumentando. O sea, cada año aparecen 500 caballos más registrados en las competiciones deportivas. Es que ese era el problema, o sea, no tanto son las cosas, ¿no? Por una parte las razas, exactamente, que tienen su sitio, pero aparte es un centro de entrenamiento de caballos. Parece que ya se había dado además unos terrenos que habían pertenecido a la remonta, me parece, y en esos terrenos se quería hacer un centro hípico importante con una clínica veterinaria. Me da la impresión que está. Una de las cosas, cuando hablamos con algunos de los criadores, uno de los problemas que presentaban siempre es que no había una clínica veterinaria suficientemente bien dotada, con cirugía, etcétera, que pudiese atraer a... Bueno, es que ellos tienen su propia clínica en el Hipódromo de Palma, que es el más grande, y el resto son clínicas, llámale rurales, que están bien dotadas, pero no... Un centro hípico es modelo prácticamente. Bueno, no sé, pues intentaremos a ver si... En fin, no hacen mucho a los funcionarios, desde luego pocas cosas no hacían caso, ¿no? Pero no sé, si hay más dinero disponible, si ha pillado la crisis económica de por medio, viendo criadores muy potentes y con mucho dinero a sus despensas, creo que se podría hacer, pero bueno, que yo sepa, de momento no se ha hecho. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Miguel Ángel Llovero. Buenas tardes, primero mi felicitación al doctor Anguera por la exposición, por toda la información tan detallada que nos ha hecho. Al final de esta exposición ha hecho una referencia que todavía el caballo no es considerado como el animal, como los animales de compañía que están siendo utilizados desde un punto de vista incluso de terapia para cierto tipo de problemas, y desde problemas de cáncer que están dejando que los animales acudan a los hospitales, etcétera. En el tema del caballo, cada vez está desarrollándose más ese tipo de psicoterapia para niños autistas, para enfermos con otro tipo de trastornos psicosociales o psicomotores. Con la gran cantidad de población extranjera que hay en Baleares, esta línea de utilización del caballo en temas de psicoterapia está siendo desarrollado, es un tema incipiente. Bueno, se está desarrollando, lo que pasa es que tampoco son tantos, diríamos, los clientes como para mantener centros, pero la idea de Baleares en el sentido turístico es de intentar mejorar en calidad y no en cantidad, y los giros van un poco dirigidos en ese sentido, de que a lo mejor no, que este año mismo habrán llegado igual hasta esta fecha 2 o 3 millones más de turistas, que al final lo único que hacen es cansar a la población de ver tanto turista por en medio. Entonces es negocio para unos pocos, pero los otros tampoco tenemos ningún interés. Yo creo que de cara al futuro todas estas cosas vendrán, porque ya hay ciencias para chicos alemanes, para chicos franceses, para chicos americanos, todo lo que suene a extranjero prácticamente tiene una buena entrada, y sé que, vamos, particularmente porque es oficial además, que los tratamientos psicoterápicos a base de montar a caballo y eso se está haciendo, y con pero los centros hípicos han dotado ellos mismos por el interés que tienen en que críos de la misma familia pero de distinta enfermedad pues puedan participar también en esas cosas, y son intereses creados pero que benefician a la colectividad. Yo creo que eso es interesante. Ha referido que caballos de Mallorca
correr. Sin embargo, no van a Estados Unidos por algún problema de anemia infecciosa, de arteritis vírica. Bueno, pero se toman No. mucha, pues porque ya un par de meses antes ya entran en control, se toma la sangre, y cuando llegan a Estados Unidos siguen en control todavía un mes y medio o dos, y prácticamente hubo un momento estoy jubilado hace 12 años ya, y hubo un momento a finales que estaba todavía en el servicio de ganadería, y sé que hubo momentos de que utilizaban un producto que inicialmente se empleó para combatir, no recuerdo bien qué enfermedad era de las vacas, que se utilizó que si se daba a los caballos, como casi no aparecía nada en los líquidos, pues se utilizaba, aunque no hubiera nada, pues sabías que si le ponían 3 inyecciones o sacaban sangre, no aparecería nada para allá, y aquello se detectó y se terminó. Ya prácticamente no se hace, no ha habido más protestas de Estados Unidos, y en ese sentido yo creo que está superado ya, entre que los ganaderos son más conscientes de esto, y segundo, que los que van allá son caballos, pero han ido algunos que son para quedarse que tenían montado unos servicios de una especie de actividades para turistas y tal, que sé que tuvo mucho éxito por allá, pero que era una repetición de las guerras y de los caballeros y los guerreros montados con sus uniformes, pero eso no tiene nada que ver con los que han ido allá últimamente. Ha sido aparte de la exportación, ha sido para competir. Lo que pasa es que estando allá y pudiendo competir, pues puedes probar después, si son yeguas, puedes probar que es verdad para montar, pero son muy pocos los que han ido a Estados Unidos. Así como a Francia hay un barco que prácticamente cada semana hace escala entre el norte de África, Mallorca y Marsella, y prácticamente siempre tienes caballos que van o vienen en todas las anécdotas del mundo, pero que son caballos que vienen o van a Francia, y allá pues corren en otros sitios. Los ejercicios de trote o competiciones de trote en Francia y las de Baleares o de Mallorca se transmiten por televisión en Francia y al revés. Esto fomenta al mismo tiempo las apuestas en Francia y en Mallorca, y todo lo que sea ganar dinero a costa del turismo está prácticamente funcionando. Por eso no sé, me imagino que ahora que parece que ha vuelto la estabilidad económica, pues lo del centro es probable que vuelva a tomar un poco de cariz. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuántos hipódromos quedan? De momento 5. 5 en Mallorca. No, son 2 en Mallorca, 2 en Menorca y 1 en Ibiza. O sea, van disminuyendo. Sí, bueno, hay lo que llaman pistas de trote, pero que solo sirven o para entrenar o para las festividades de los municipios. Es muy corriente que hagan competiciones de caballos y que se empleen para esto, pero no son hipódromos, son simplemente que bastantes municipios tienen, porque como los caballos están alojados en distintos y no todos tienen tierra para tener su propio hipódromo, o están cerca de Palma y les conviene más bajar a Palma con su coche y sus Baleares hay tantos hipódromos como en el resto de España, ¿eh? no sé. Sí, claro. Bueno, la lástima es que el motivo de todo esto sean las apuestas, o sea, el cariño a los caballos está detrás de... Claro, uno quiere a su caballo porque gana carreras y gana dinero. En cuanto el caballo no gana dinero, el caballo es suspendido. Me dijo que tenía 2 caballos y que les ganaba dinero. Y era un taxista, o sea, no era un gran criador. Sí, bueno, sí, no, y es que además suelen ser, está muy extendido. Es raro el café que no tenga su caballo propio, y vas allá y son los socios del socio. Los que van a tomar café allá son socios y tienen su club de este caballo o de 2 caballos, y tienen a un entrenador pagándole para que le entrene y le haga correr, pero
es el deporte, yo diría que casi como el fútbol. O sea, la gente cada sábado y domingo, depende en verano se suele hacer los sábados por la noche y en invierno y primavera en los domingos y tal, y hay carreras prácticamente todo el año, cada domingo o sábado. Y siempre hay gente. Ver las tribunas, hay una tribuna que era del caballo que fue campeón de América, y no sé si es una que se ve la tribuna americana, pero claro, del hipódromo de Vincennes, y que no tiene comparación con esto. Caben 60.000 gente sentadas, es como un campo de fútbol, no tiene comparación con el nuestro, que sentados cabrán 50.000. Es grande, pero no puede competir con estos, pero bueno, los caballos no están desanimados, es la única fuente así de movilidad de líquidos pero bueno, estos muchas veces en su casa tienen caballos para ellos, que son de otras razas y que les han costado también su buen dinero donde sea. Muy bien. ¿No hay ninguna pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, tenemos que clausurar esta sesión, que me ha parecido magnífica, sobre todo por el contenido histórico que le has dado a la conferencia, ¿no? Y sobre todo yo creo que venir a contar que un caballo que ya está estudiado y se sabe hasta lo que respira y lo que evacúa, pues no sé, a los tratados los caballos de Baleares los he puesto simplemente que son caballos de esa raza y que están en el sitio que están catalogados por el Ministerio de Agricultura. Entiendo todo lo demás en los programas del Ministerio de Agricultura sale todo, o sea que no. Estos caballos que participan en la fiesta de San Juan de la Ciudadela, ¿estos que son caballos de trote o son caballos Es el caballo de la raza menorquina, que ellos tienen en la actualidad pues son 900 y tantos caballos, pero de caballos que participen son muchos, algunos no están inscritos en el registro genealógico, ¿no? Pero porque lo tradicional es que todas las fincas tengan su caballo o caballos, y el ir a las fiestas para ellos es sagrado. Y todo el año se pasan entrenando el caballo y es el caballo, el niño mimado de la cuadra, ¿no? Pero que de todas formas trabajan en el campo. Lo que pasa que hoy en día usar caballos para labrar pues no se usa, pero no les quiten los caballos de las fiestas de Menorca, porque hay una de las fiestas que la saqué por la cantidad de gente que se ve que va a ver esas pruebas, porque ahora mismo una sobrina hace pocos días nos pedía si teníamos algún conocido así en Menorca para contratar ya la casa para ir el verano que viene, para ver los caballos durante 3 días. O sea, no hay mucha gente, duerme en los barcos, se organizan barcos de Mallorca a Menorca y tal, pero ¿no? Sí, hay miles de gente que acuden, que no sé cómo no hay más accidentes, porque es una... Sí, has presentado una fotografía aquí muy bonita. Y no, es que no te acabas... No, primero que los caballos es la primera vez que lo vi en mi vida, quedé aterrado, porque hacían, ibas como servicio de ganadería y tal, y todo el mundo te hacía reverencias por allá y tal, y tenías que estar en primera fila de todo, pero ver el caballo que viene a saludarte y se te echa encima con las patitas así, pues por mucho que te gusten los caballos no te dan ninguna garantía, ¿no? Y en las plazas se levantan y saltan y es que no pisan a nadie. Es un milagro. No acabas de entender, pero vamos, es curioso verles entrenar, porque además ponen música y en las fincas todos tienen su radio que hace ruidos, y la música más, el disco más ruidoso de la temporada es el que ponen al lado del caballo, y el caballo atado allá al lado para que se vayan empapando de los ruidos y no se asusten para nada. Y la gente que salta y les toca y es una fiesta que es muy bonita ver, desde los paseos que hacen a los ejercicios. Después hay concursos de sacar pues los premios, que uno será un pollo y el otro será un plato, no sé qué. Es simplemente el gustazo de participar, que han de pasar, y con
por una lanza tienen que recoger la arandela del premio, ¿no? Y otros que tienen que hacerlo en un tiempo concreto y tal, que no sé cómo no se tiran sobre la gente, porque no pasa el pasillo de 2 metros de anchura, que no entiendes cómo el caballo en una curva no se desplaza un poco y no tienen inteligencia estos bichos, ¿no? Y con respecto a lo que se te ha preguntado de la hipoterapia, cuando estuvimos en la inauguración de la nueva sede del Colegio de Veterinarios que nos vimos en Palma de Mallorca, la consejera de Sanidad dijo que había inaugurado unas zonas en los hospitales precisamente para tratamientos de personas que tenían para que enfermedades. Los pequeños animales pudieran entrar a Exactamente. visitar a sus propietarios inicialmente se había empezado por las habitaciones de cáncer, pero visto el buen funcionamiento y la alegría que generaba en los pacientes, que se expandiría al resto de, pues mientras sea posible, pero una sala con muchos pacientes, me imagino que el perro se distraerá, pero si le llevas una habitación en que hay 2 y el perro empieza a dar saltitos y a mimos y cosas de esas, es una cosa. Bueno, pero se presentó como algo inédito en España, ¿no? De que hay muchos, allí lo presentaron como algo. Tenemos uno entre Colmenar y... No, pero en el propio hospital, Sí, es que hay un centro. El problema, lo que se hizo en Madrid en concreto, también hablo de hace ya bastantes años, en aquel momento lo que se hizo fue un centro fundamentalmente para niños con enfermedades de distintos tipos. Entonces, lo que era muy importante era tener una población suficientemente grande para que puedan ir. Claro, que es en una ciudad de 50.000 habitantes son muy distintos a los de 5 millones. Y eso es lo que se hizo también con tecnología importada. Porque el gran problema que yo creo que hemos tenido, y es un poco lo que pasaba en mi opinión también en Palma, también digo hace unos cuantos años, es que los veterinarios normalmente los traían los criadores extranjeros, los traían de sus países de origen. Pero no había en aquellos momentos una especialización veterinaria suficiente para poder atender los casos de enfermedad del caballo, que además es una patología, no tengo ni idea de esa patología, pero diferente. No, en la actualidad ya creo que está superado. Hay de momento de caballos, aparte del hipódromo, me parece que hay 3 clínicas en Mallorca que están atendidas, están bien dotadas, y después hay clínicas, yo tengo una nuera, sin ir más lejos, que es especialista en ojos de caballo. Okay. Y tiene siempre trabajo y tal, que desgraciadamente son complicaciones, coger un raspado, no solo del hipódromo, sino de fincas, pues en una zona vegetal pues se han raspado con algo y tal, pero que sepa, hay 2 chicas que están trabajando, 3. Una ha estudiado en Francia, es hija de mallorquín casado con una señora francesa, y estudió en Francia y se ha especializado en caballos también, es la última que ha llegado, pero trabajan, tienen clientela fija, además un caballo que vale para ellos mucho, pues lo cuidan más que un perro. Muy bien, pues vamos a clausurar la sesión. Repito que ha sido una sesión magnífica y te agradezco el esfuerzo que has hecho para venir este lunes desde Mallorca. Y bueno, y en reconocimiento pues a esta conferencia te vamos a entregar un pequeño recuerdo